paso. Pero usted sabe que estamos en esta serie de Conociendo los Tiempos y hoy es el último día donde vamos a estar hablando de Conociendo los Tiempos. Y yo había estado hablando sobre conociendo los tiempos a través de la historia de la iglesia. ¿Usted se acuerda de eso? De cómo Dios se ha ido moviendo a través de la iglesia. Así que vamos a Hechos capítulo 3. By the way, gracias a Helen que trajo la palabra el miércoles pasado. Gracias por dejarte usar por el Señor. Amén. Y yo sé que fue una palabra retante para muchos de nosotros. Así que tenemos que escuchar lo que Dios está hablando y nosotros obedecer lo que Dios está hablando. Amén. Así que vamos a Hechos capítulo 3. Y voy a leer del 19 al 21, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Y esto lo mencioné hace 2 semanas cuando hablé sobre la historia de la iglesia y cómo se refleja el plan de Dios, cómo se va desarrollando el plan de Dios a través de la historia de la iglesia. Y así es que nosotros podemos conocer los tiempos. La Biblia nos manda a nosotros a conocer los tiempos. Dice el versículo 19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. El 21, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. El versículo que quiero enfocar es el 21, que es necesario que Él, hablando de Jesús, hablando del Mesías, permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Quiere decir, y esto lo mencioné hace 2 semanas, que Jesús está aguantado en el cielo, porque tiene que venir a restauración de todas las cosas. Y les enseñé a través de la historia de la iglesia cómo Dios ha restaurado los 5 ministerios de la iglesia a través de la historia de la iglesia en los últimos 500 años. Y hablamos del avivamiento pentecostal que se levantó en el 1906 y a consecuencia de ese avivamiento se despertaron los últimos 2 dones, que era el profético y el apostólico. Y estamos viviendo ahora mismo en una temporada donde los 5 ministerios de la iglesia han sido restaurados. Y eso nunca había sucedido en la historia de la iglesia. Desde su comienzo, cuando comenzó en el primer siglo, en el segundo siglo y en el tercer siglo, vino una decadencia horrible que literalmente destruyó la iglesia casi. Y trajo 1000 años de oscuridad. Those are the dark ages. 1000 años de oscuridad. Y en los 1546 o algo así, Dios levantó a Martín Lutero. Y comenzó entonces a despertar el don de la enseñanza. Fíjese que hay 5 ministerios y eso lo hablamos. Y es importante que nosotros podamos conocer los tiempos que estamos viviendo, para nosotros entonces poder unirnos a Dios, a lo que Dios está haciendo en la tierra. ¿Okay? Y como la iglesia, nosotros debemos ser la ayuda idónea de Dios. Mira qué cosa tan bella, ¿verdad? Porque nosotros somos la novia, ¿verdad? Somos la novia. Y la Biblia dice que la mujer, cuando Dios hizo a Adán, le dio a Eva como una ayuda idónea. Y si la Biblia usa ese símbolo del matrimonio con Cristo y nos llama a nosotros la novia, entonces nosotros estamos llamados a ser la ayuda idónea de Jesús aquí en la tierra. Quiere decir que todo lo que Jesús haga aquí en la tierra lo hace a través de su novia. Y si la novia está indispuesta, y si la novia está dormida, y si la novia se ha ensuciado sus ropas blancas y no le interesa lo que el novio le está hablando, ¿qué va a suceder? Porque Dios no va a usar a nadie más. Y eso lo vemos a través de las escrituras.
Él ha levantado una iglesia poderosa para cumplir su misión aquí en la tierra. No van a bajar ángeles a hacer el trabajo que nos toca a nosotros. No van a aparecer de momento gente que, como dice la palabra, que cuando nosotros callamos las piedras alaban a Dios. Las piedras no van a levantarse como se levanta la iglesia. Así que tenemos una gran misión nosotros que cumplir. La Biblia, hay un ritmo en las escrituras y el ritmo de las escrituras late al ritmo del corazón de Dios. Fíjese qué cosa tan bella. Aunque nosotros no nos demos cuenta o no, estamos en medio de la historia de amor más grande, más hermosa que se ha visto en el planeta Tierra. ¿Y sabe cuál es? La de Jesús y su novia. That's right. El novio preparando a su novia para lo que ha de venir. Entonces, a pesar de que ya los profetas han hablado de lo que va a suceder, nosotros nos encontramos en un periodo de la historia donde ha pasado algo, pero no se ha cumplido completamente. ¿Usted me entiende? Porque nosotros no entendemos la profecía completamente hasta que se cumple. Cuando se cumple la profecía, nosotros podemos entenderla completamente. Pero hay muchas profecías que todavía no se han cumplido. Nosotros nos encontramos en ese momento, en esa transición donde las profecías se van cumpliendo. Pero ya se dijo, ya Dios habló, como hablamos aquí, como leímos, que ya Dios lo anunció desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Otro versículo dice que Dios no hace nada en la tierra sin antes revelárselo a los profetas. Entonces ya Dios nos ha hablado, ya nosotros conocemos el final del libro, ya nosotros sabemos lo que va a suceder. Entonces ahora Dios está levantando una iglesia, Dios quiere levantar una iglesia en este tiempo, que estamos viviendo un tiempo poderoso en la historia del mundo. Dios quiere levantar una iglesia que conozca los tiempos, que pueda anticipar lo que va a suceder y que pueda unirse a lo que Dios está haciendo aquí en la tierra. Una generación despierta, una generación que anda buscando las cosas de Dios. Eso es lo que Dios anhela profundamente, que nosotros nos arraigamos, estemos anticipando lo que los profetas han dicho. Entonces, eso lo podemos ver y entender cuando nosotros estudiamos las escrituras, cuando no le cogemos miedo a lo que la Biblia dice y podemos entender por nosotros mismos lo que las escrituras nos dicen de los tiempos que han de venir, qué es lo que se ha cumplido y qué es lo que falta por cumplirse, porque ahí entonces nos damos de cuenta en qué punto estamos en la línea de tiempo de Dios. Porque mucha gente dice, ay, Cristo viene hace 2000 años. Y Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo viene, y Cristo no ha llegado todavía. Pero que un día para Dios, un día para nosotros, un día para Dios es como 1000 años, ¿verdad? Un día para nosotros. O lo estoy diciendo viceversa. Los tiempos de Dios no son igual que los de nosotros, punto. Dios actúa fuera de nuestros límites de tiempo. Dios ya tiene un tiempo diseñado. No quiere decir que ahora yo me voy a dormir en los laureles y no voy a hacer lo que Dios me está llamando a hacer, simplemente porque yo no estoy viendo lo que Dios está haciendo, porque estamos ciegos a lo que está sucediendo en el mundo. Estamos ciegos. Estamos viviendo tiempos históricos donde literalmente la profecía se está cumpliendo. Pero mira qué es lo que pasa. El título de mi enseñanza hoy, porque yo no voy a predicar, yo voy a enseñar, es la restauración de todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la Biblia nos dice en el versículo 21, es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Porque hablamos de la restauración de la iglesia, ¿verdad? De los 5 ministerios de la iglesia. Después de 1000 años, ¿usted se puede imaginar 1000 años de oscuridad? Y hablábamos un poquito sobre eso. En ese tiempo, en los Dark Ages, la iglesia mataba a cientos y miles de personas en nombre de Cristo. Fue una temporada, un siglo muy oscuro para la iglesia, pero hubo un despertar con Martín Lutero. Y desde Martín Lutero hasta hoy estamos viendo un mover profético a través de la historia de la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, porque mire qué es lo que pasa, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, Cristo vendrá. Y si ya los 5 ministerios fueron restaurados a la iglesia, si ya estamos viviendo tiempos proféticos, todo lo que la Biblia está diciendo se está cumpliendo. Entonces quiere decir que estamos llegando cerca del tiempo de que Cristo ha de venir. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. A mí no me interesa cómo lo predicaban en otro tiempo. Cuando usted mira lo que está pasando hoy, usted se da cuenta que Cristo viene pronto. Porque ha venido una restauración a la iglesia. Usted conoce la historia de la iglesia y usted puede ver la profecía. Estudie la historia de la iglesia para que pueda ver cómo la profecía se ha ido cumpliendo. Okay. Quería hablar un poquito sobre la encarnación de Jesús. La restauración de los tiempos. Todo eso comenzó cuando Cristo vino a anunciar el reino, ¿verdad? Vino a traer las buenas nuevas del reino. Eso es muy importante porque cuando el pueblo de Israel se encuentra con Jesús, ellos estaban esperando la restauración de un reino político, ¿verdad? Ellos estaban esperando que el Mesías llegara como el hijo de David, a sentarse en el trono de David y a restaurarle el trono a Israel, a poner a Israel, regresarle la soberanía a Israel, ¿verdad? Para que ellos fueran libres de la opresión de Roma, ¿ok? Entonces ellos estaban buscando a un líder político que los iba a libertar de la opresión de Roma. Eso era lo que los judíos estaban esperando cuando Cristo llegó. El Mesías, el Rey de Reyes, vino y la única corona que le pusieron fue la corona de espinas. Porque no pudieron reconocer el momento de su visitación. Mira qué cosa tan grande. Así nos pasa a muchos de nosotros. No conocemos el tiempo de nuestra visitación y lo tomamos en poco. Eso pasó con Israel. El error de la nación judía fue que tenían una perspectiva completamente diferente de lo que era el reino. Diga reino. Porque Cristo vino a predicar el reino. El reino. Y los judíos esperaban otro reino, ¿verdad? Mira qué cosa. Que cuando Jesús entró a Jerusalén en su entrada triunfal, ¿ustedes se acuerdan? Él entró ¿en qué? En un burro, ¿verdad? En un asno. Y la gente usó ramas, ¿verdad? Y palmas. Y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el Rey de Israel. Y normalmente esas palmas se usaban cuando había un líder victorioso, un gobernador victorioso. Se usaban esas palmas para darle honor. Pero Jesús contradijo todas las creencias de ellos al entrar en un asno. Porque eso no era símbolo de un rey. Pero eso lo hizo para que se cumpliera la profecía. Y luego dice la palabra que los discípulos se acordaron de la profecía de que Jesús entró en el asno. Y eso se encuentra en Juan. Déjame buscarlo aquí. Juan 12 del 13 al 16 dice que cuando Jesús fue glorificado, los discípulos se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él. Que dice, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Pero ellos no lo recibieron como rey, ¿verdad? Se estaban cumpliendo las profecías y ellos no se estaban dando cuenta. No pudieron percibir, identificar el momento de la visitación de Dios. Jesús le dijo a ellos, mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Si mi reino fuera de este mundo, ¿cuántas veces Jesús le dijo eso a los discípulos y a los que lo escuchaban? Mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. No esperen que yo me siente en un trono, en el trono de David, y les restaure la soberanía a Israel, porque mi reino no es de este mundo. ¿Qué le dijo? Mi reino, déjame ver, dice, tengo muchas escrituras aquí y quiero darme rápido porque no quiero tomar mucho tiempo. Dice Lucas 17:20. Que algunos fariseos le preguntaron a Jesús cuándo vendría el reino de Dios. Y su respuesta fue esta.
El reino de Dios no viene de tal manera que sea visto, sino que viene de adentro. Está hablando de un reino que nace en el corazón. Entonces, el problema de la novia no es lo que estamos lidiando por fuera. El problema de la novia es que todavía no ha reconocido lo que tiene por dentro, lo que carga por dentro. El reino de los cielos no es cosa que se ve, es algo que viene de adentro. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ustedes están esperando algo físico, ustedes están esperando algo que ustedes puedan ver, que ustedes puedan verlo en la política o en un reino. Pero yo lo que estoy hablando es de algo diferente que viene de adentro, de nacer de nuevo. Por eso cuando esa generación le pidió señal a Jesús, Jesús le dijo: ustedes no van a recibir ninguna señal, solamente la de Jonás. Y Jesús le dijo a Nicodemo, ¿usted se acuerda? Que es necesario nacer de nuevo. El que quiera tener parte en el reino de Dios, el que quiera ser partícipe de la gloria del reino de Dios, es necesario, Jesús le dijo, que nazca de nuevo. Porque es la única manera de que el reino se pueda manifestar. Y eso era imposible para los judíos verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un gobernador, un libertador político. Dice en Hechos 1:3 que después de su sufrimiento se presentó a ellos Jesús. ¿Usted se acuerda? Jesús se presentó a sus discípulos con pruebas convincentes de que él estaba vivo. Y se le apareció a mucha gente durante un periodo de 40 días, Jesús, después de que resucitó de entre los muertos. Y se presentó, dice la palabra, a más de 500 discípulos que creyeron en él. Él no estaba escondiéndose, él quiso dejarles saber a ellos que él estaba vivo, ¿verdad? Dice que luego que Jesús ascendiera al cielo, los discípulos le preguntaron, aquí vamos otra vez, en Hechos capítulo 1, Señor, después de la resurrección, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este momento? Porque para ellos el reino era algo terrenal. El reino de Dios era algo que se iba a manifestar en lo político. ¿Y qué le dijo Jesús? No corresponde a ustedes conocer los tiempos o fechas que el Padre ha fijado por su propia autoridad. No estén buscando fechas específicas. No estén buscando que cuándo va a suceder esto, que cuándo va a suceder aquello. Le dijo, pero van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Porque ustedes están preocupados por algo político, por algo terrenal. Olvídense de eso. Eso está a la disposición del Padre. Ustedes ocúpense de que el reino de los cielos, que el Espíritu Santo habite en ustedes, para que entonces ustedes puedan experimentar en la totalidad lo que es el reino de Dios. Y esto tiene todo que ver con la restauración de los tiempos. Porque la restauración de los tiempos que hemos estado hablando tiene todo que ver con la novia. Porque mire qué es lo que pasa. Hay varias cosas que se tienen que restaurar antes de la venida de Cristo. Si vamos a mirar las profecías. Y uno de esos es cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Como Juan habló en Apocalipsis, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué es lo que sucede? Que antes de que venga ese cielo nuevo y esa tierra nueva, tiene que venir las bodas del Cordero. O sea, las bodas del Cordero es cuando la iglesia se va a unir a Cristo para siempre. Y antes de que las bodas del Cordero sucedan, tiene que venir la restauración de la novia. La novia se tiene que preparar. Y mientras la novia se prepara, el reino se establece aquí en la tierra. Porque mire lo que dice, déjeme buscar el versículo aquí. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta la restauración de todas las cosas. Y quería buscar un versículo, pero no lo encuentro porque tengo mucho que escrito. Dios
Lo que quiere decir eso cuando habla de la restauración de todas las cosas, está hablando de las profecías que ya se han hablado y todavía faltan por cumplirse. La restauración de todas las cosas quiere decir que Dios en su gracia administra su poder y su gracia para restaurar todo lo que ha caído, lo que ha sido destruido por causa del pecado y el reino de las tinieblas sobre la tierra. Tiene que venir el cielo nuevo, la tierra nueva, pero la novia tiene que prepararse. En Apocalipsis 21, Juan muestra la imagen de la novia. Si usted quiere buscarlo rapidito, si quiere, si no, puede tomar nota y leerlo luego. No tenga miedo de leer el libro de Apocalipsis, por favor. Léalo. En el capítulo 21, Juan muestra la imagen de la novia y es una visión impresionante. Él nunca había visto cosas semejantes, como él lo explica, y con palabras humanas trata de describir a la novia, ¿ok? Pero esa novia, fíjese qué cosa tan tremenda, es que esa novia estaba compuesta de judíos y gentiles. Ya no habían esclavos ni libres. Ya no había una separación entre el pueblo de Dios. Y escuche bien, porque había incluido todos los creyentes de todas las nacionalidades, judíos, gentiles, de donde sean. Habla también de la Nueva Jerusalén, la gran ciudad. Describe que tiene 12 puertas. Usted ha escuchado eso, ¿verdad? Tiene 12 puertas en las cuales están escritas los 12 nombres de las tribus de Israel. ¿Okay? Ahí está, incluyendo el pacto de Abraham, ¿verdad? El pacto de Dios con Abraham. Pero dice que esa ciudad también tiene 12 simientes. Y las 12 simientes tienen los nombres de los apóstoles. Entonces ahora trae el evangelio de salvación, el evangelio de la gracia, uniéndonos a todos. Nosotros los gentiles, los que no somos judíos, hemos sido injertados en ese pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Okay? Ese pacto ahora es de nosotros también a través de la sangre de Cristo, porque Cristo es la raíz, ¿verdad? Nosotros hemos sido injertados, somos parte de la vid verdadera. Cristo es la vid verdadera. Nosotros somos las ramas, ¿verdad? Que hemos sido injertadas en Él para que la vida misma de Cristo fluya a través de nosotros y el fruto que nosotros demos sea un fruto digno, ¿verdad? De Cristo, sea el fruto del Espíritu Santo. Esa es la única manera que nosotros vamos a ver el fruto del Espíritu. Es así. Pero ahí vemos en la ciudad celestial cómo Dios ha unido los dos pactos para que todos seamos incluidos. Usted puede ver alrededor del mundo un avivamiento masivo. Quizás aquí en la ciudad de Tampa no se vea. Mire a ver lo que Dios está haciendo en otras naciones. En Dominicana ahora mismo hay un avivamiento masivo, en Brasil, en África. Dios está levantando a todos los pueblos de todo el mundo y los está uniendo, injertando a la raíz. Y no podemos hacernos de la vista larga y no ver lo que está sucediendo. Aún en los lugares donde los cristianos son perseguidos, el evangelio del reino sigue corriendo. ¿Okay? Las puertas de la Nueva Jerusalén han escrito sobre ella los nombres de las tribus de Israel. Y los 12 cimientos son los 12 apóstoles. Esto representa la nueva era de la iglesia. Así que esta hermosa representación de la novia ahí en Apocalipsis 21 quiere decir que el Señor ha reunido a todos, tanto los judíos como los gentiles, y nos ha hecho uno. Eso es profético. Y eso no es coincidencia. ¿Ok? Gálatas 3 nos dice que no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni hay hombre y mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Ok? Otra cosa bien interesante de las profecías es que incluso el Señor Jesús lo dijo, es que Malaquías 4
dijo en el versículo 5 y 6, mira, te enviaré el profeta Elías antes de que llegue ese gran y terrible día del Señor, y él volverá los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a sus padres, para que no venga y golpee la tierra con una maldición. Usted se acuerda de cuando el ángel habló con Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Le dijo, él también irá delante de él, hablando del Mesías, en el espíritu y el poder de Elías. Ahí estaba el Elías que se había profetizado, era Juan el Bautista. ¿Okay? Y dice, y los desobedientes a la sabiduría de los justos, dice, para restaurar los corazones de los padres a los hijos. Está hablando de Juan el Bautista. Y los desobedientes a la sabiduría de los justos, para preparar un pueblo preparado para el Señor. Usted sabe que Juan fue el instrumento, el Elías que Dios levantó para preparar el camino del Señor, ¿verdad? Entonces hay una profunda revelación en el llamado de Juan. Y muchos teólogos dicen que ese mismo espíritu de Elías se va a levantar antes de la segunda llegada del Mesías. Porque las profecías lo dicen. Ese mismo espíritu de Elías que se levantó en Juan el Bautista se va a levantar en esta generación antes de la venida de Cristo. Porque Cristo viene. La novia se tiene que preparar. Dígalo, la novia se tiene que preparar. Porque me siento que estoy como hablando sola. Entonces, las dos cosas que tienen que suceder antes de la venida de Cristo, sin hablar de cielo nuevo y tierra nueva, es que la novia se tiene que preparar. Y mientras la novia se prepara, tiene que venir la restauración del reino. La preparación para el reino. Mira qué cosa, ¿cómo se prepara la novia? Los judíos y los gentiles tienen que ser uno. No somos diferentes cuerpos, somos uno. Tiene que venir la santificación a través de la palabra. La novia se prepara a través de la santificación por medio de la palabra. Así que el enemigo se va a levantar para que la novia no se prepare a través del estudio de la palabra. Esperamos que otra gente vengan y nos impartan palabras, pero nosotros no tomamos el tiempo para estudiar las escrituras y conocer a Dios y a través de esa palabra limpiar nuestra vestimenta. Porque la santidad no viene con una falda larga y el pelo largo y andar sin maquillaje o seguir reglas de hombres. La santidad no viene de esa manera. La santificación viene a través de la aplicación de la palabra de Dios. Si la Biblia dice no mientas, no miento. En todas las áreas de mi vida. Si la Biblia dice no forniques, no cometas pecado de inmoralidad sexual, entonces la novia tiene que prepararse, ejercer sus sentidos, como dice Pablo, castigar esta carne para que entonces la novia no caiga en inmoralidad sexual y fornicación y adulterio en contra del novio. Pero no lo vemos de esa manera. Pablo le habló a la iglesia y le decía, no unan el templo del Espíritu Santo con una prostituta. Jesús dijo, ya no es necesario que te acuestes con ella. Ahora si lo piensas, ya pecaste. Y la novia tiene que asegurarse que está caminando en santidad delante de Dios. No siguiendo dogmas de hombre y aparentando ser. El diablo lo conoce a usted y el cielo también. Si usted está aparentando, no se vista que no va, como decían antes. Esto no es por apariencia, esto es de gente de verdad. La novia de Jesucristo real es una novia que se santifica de día en día, ocupándose de las cosas de Dios primero en todo. Una novia santa, porque en Apocalipsis vemos que Él está preparando una novia limpia, sin manchas, sin arrugas, con su vestimenta blanca. Entonces quiere decir que todo pecado que haya en nosotros debemos limpiarnos y bañarnos literalmente con la palabra. Y aplicar esa palabra en nuestro diario vivir. La novia tiene que ser santificada. La novia debe vestirse a través de actos rectos. Quiere decir que si yo estoy
leyendo esa palabra, estudiando esa palabra, entonces ahora actúo en esa palabra, ¿verdad? La Biblia nos manda, Santiago nos dice, no sean oidores olvidadizos. Quiere decir que nosotros, si escuchamos la palabra, vamos a cumplirla, vamos a hacerla. Y número 4, anticipando el deseo del novio. Wow. La novia debe vivir anticipando, desviviéndose por los deseos del novio. Y de la única manera que nosotros podemos entender eso es a través de la palabra de Dios. La novia tiene mucho trabajo que hacer. Pero mire qué sucede. Cuando la novia se alinea, entonces el reino puede manifestarse aquí en la tierra. Mateo 24, este era el versículo que estaba buscando ahorita y no lo encontraba. Mateo 24, 14. Escriba ese versículo, léalo, lea todo el versículo 24. Estudie el contexto de ese versículo. Mira lo que dice. Y será predicado este evangelio del reino. El evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Yo quiero que usted asimile y piense en lo que está sucediendo en el mundo. Se está predicando este evangelio en todo el mundo. Lo hablamos hace un par de semanas. Las redes sociales, aunque divulgan muchas cosas horribles, también se está divulgando el evangelio del reino a través de todo el mundo por las redes sociales. Ya usted no tiene que ir a África, usted no tiene que ir a ningún otro país. Por las redes sociales usted tiene miles y miles de seguidores y usted predica el evangelio y hay miles y miles de personas escuchando el evangelio de Jesucristo 24 horas al día, 7 días a la semana. Este evangelio se está predicando. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y vendrá el fin. Eso es lo que sucede cuando la novia se prepara. Entonces el evangelio del reino está siendo predicado. Fíjese que hay una diferencia entre el evangelio de salvación, porque no dice evangelio de salvación, ¿verdad que no? Dice evangelio del reino. Diga reino. Porque usted sabe qué es lo que pasa con el reino. Que cuando usted habla del reino, ese reino manifiesta el anhelo, el deseo del rey de ese reino. No estamos hablando solamente de salvación, estamos hablando de un reino donde existe un rey soberano sobre todas las cosas, que reina sobre todas las cosas. No simplemente nos dio salvación, sino que nos creó, nos llamó, nos predestinó y nos adoptó como hijos. Amén. Cristo es mucho más que un salvador. Él es un rey creador, un rey que ama. Él es eterno, Él es poderoso. Entonces predicamos el evangelio del reino que implica que hay un rey, que tiene deseos, que tiene propósito, que tiene identidad. Y esa identidad nos toca a nosotros también. Amén. Entonces, como la iglesia, mientras la iglesia se va preparando, la iglesia comienza a sembrar esa semilla del reino. Acuérdese de eso, porque estamos en representación del Rey Todopoderoso. Hay otra parte en la Biblia que dice que nosotros somos embajadores del reino. Somos los representantes de ese reino aquí en la tierra. Nosotros conocemos a ese rey, conocemos lo que ese rey quiere, conocemos lo que ese rey desea, conocemos el corazón del rey, nos hemos sentado con él a comer en la mesa. Él tocó nuestra puerta, nosotros se la abrimos, él entró y tuvo comunión con nosotros, tuvo intimidad con nosotros y nosotros conocemos al rey. Conocemos los deseos del rey y por lo tanto estamos calificados. ¿Cualificados o calificados? Estamos calificados para ser embajadores de Él aquí en la tierra. Mira qué cosa tan poderosa. La Biblia dice que el fin vendrá cuando este evangelio del reino se predique en todo el mundo. ¿Okay? Ahí es cuando vendrá el fin. Y este mensaje Jesús lo compara a una semilla. En Marcos 4. Dice Jesús, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. Imagínese el agricultor tirando semilla, ¿verdad?
El 27 dice, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. Mira qué cosa. El 28 dice, la tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. La novia está llamada a sembrar la semilla que tiene el ADN del reino. Mira qué cosa tan poderosa. Y esa semilla se encarga de que crezca. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. Sembrar la semilla que tiene el ADN que nosotros cargamos por dentro. Ese es el trabajo de la novia. Limpiarse, santificarse y esparcir la semilla de este evangelio poderoso del reino en todo lugar. Ese es el trabajo de la novia. Qué cosa tan poderosa. Dice Marcos 4:14, el agricultor siembra la palabra. ¿Cuántos agricultores hay aquí? Mira, yo soy agricultor. Donde quiera que nosotros vayamos, hay que sembrar la semilla del reino. La semilla del reino. Porque si eso es lo que cargamos por dentro, si conocemos al rey, si tenemos intimidad con él, con todo el que encontramos y vemos la necesidad, tenemos que compartir y tirar esa semilla. Mire, no importa si cae bien o cae mal, no importa. Lo importante es sembrar esa semilla del reino. En Apocalipsis, capítulo 14. Y hablamos mucho de Apocalipsis porque los tiempos finales los conocemos por Apocalipsis. Daniel también habla mucho de los tiempos finales. Pero dice en Isaías capítulo 14, versículo 14, dice que Juan hablando, dice, miré y apareció una nube blanca. Y yo quiero que usted lo una a lo de la semilla, la cosecha. Dice, miré y apareció una nube blanca sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Usted ha visto una hoz, ¿verdad? Son esas cuchillas así bien afinadas que la gente lo usa para cortar el trigo y esas cosas. Dice, y tenía en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube, mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue cegada. Está hablando de una cosecha de almas. Alguien sembró esa semilla. La novia sembró esa semilla. Lo que Juan está viendo es algo que va a acontecer en el futuro. Cuando el evangelio del reino sea propagado por toda la tierra por la novia. Entonces, cuando esa cosecha ya esté lista, cuando ese fruto ya esté listo, el Señor Jesús, que es el que es semejante al Hijo del Hombre, va a coger la hoz y va a cosechar lo que es suyo. Lo va a cosechar porque nosotros, la novia, ha hecho su trabajo. Entonces, para que ese tiempo venga, la novia tiene que prepararse y hacer su trabajo. Dice Mateo 24 que si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos, se acortarán. Cuando Jesús coja su cosecha y recoja lo que es suyo, lo que le pertenece, su novia amada, su novia santificada. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Estamos viviendo ese tiempo, iglesia. Estamos viviendo ese tiempo. No es tiempo de nosotros dormirnos. No es tiempo de nosotros estar cómodos, como que si nada está pasando. Mi corazón se rompía y abro mi corazón con ustedes. Porque estuvimos en Puerto Rico la semana pasada. Y los apóstoles también estuvieron en Dominicana la semana pasada.
Y para mí es impresionante ver lo que Dios está haciendo en otros lugares. Y no se ve en Tampa. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay avivamiento en otros lugares y en Tampa no? Usted ve movimiento, quizás en Orlando ve movimiento, en Miami ve movimiento. Pero en la Florida Central, aquí en Tampa, en la bahía de Tampa, aquí la iglesia como que está tan acotejada, tan dormida, que nos hemos acomodado a los principados que están gobernando en los aires de la ciudad de Tampa. Y la iglesia, quizás como yo y quizás como usted se siente, porque yo sé que los intercesores se sienten así, como que se levanta dentro de nosotros un dolor que se hace difícil a veces uno seguir, porque uno ve la apatía de la gente. Les importa venir a la iglesia, si vienen o no vienen, no les interesa. Si hay algo en la iglesia como nuestro aniversario, que va a ser un tiempo profético poderoso. Y yo le estoy rogando al Señor que la gente venga. Porque por alguna razón en esos eventos especiales, cuando el Espíritu Santo se mueve de una manera diferente y viene el momento de Dios. ¿Se acuerda que Israel no reconoció el tiempo de Dios? Eso nos pasa a nosotros. Este aniversario es un tiempo de Dios para la iglesia, pero a la iglesia no le importa. Y yo decía, Señor, algo tenemos que hacer para derribar esos principados que se han apoderado de nuestra ciudad. Entonces, ¿la iglesia se va a levantar o va a seguir dormida? Porque Dios es real. Y Dios se está moviendo en la tierra hoy. Su casa, su rutina de día a día, eso no es lo que está sucediendo en el mundo. Dios se está moviendo. Dios se está moviendo. Y estamos viendo el mover de Dios de una manera poderosa en otros lugares. Y aquí no. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos vamos a levantar los intercesores. Nos vamos a levantar la iglesia poderosa, la novia. Nos vamos a santificar, nos vamos a vestir de acciones rectas delante del Padre. Vamos a hacer nosotros lo que siembran la semilla que tiene el ADN del evangelio del reino. O vamos a hacer nosotros lo que ignoran los tiempos, no se dan cuenta de lo que está pasando. Y Dios, llega el momento de nuestra visitación y nosotros dormidos. Por eso Dios nos está moviendo a levantar un equipo de intercesión diferente. Tenemos que levantarnos en la intercesión. Por eso tenemos que hacer este ayuno de 7 días. 7 días no es nada. Eso no es nada. Ahora mismo nuestros apóstoles allá en Puerto Rico están haciendo un ayuno de 40 días. Y esa gente está en fuego. En fuego. Van a la iglesia los 7 días de la semana si es posible y trabajan. Todos trabajan. Se levantan a madrugar de 4 a 5 de la mañana para irse para su trabajo, para después meterse a la iglesia a orar, a ayunar, a buscar el rostro de Dios. Y aquí es una pesadez que la gente llegue el miércoles. En Dominicana, si le dan culto los 7 días van porque están llenos en fuego por el Espíritu Santo. Quieren más de Dios, más de Dios, más de Dios. Y aquí, hoy hay culto, mañana hay estudio bíblico y nadie va al estudio bíblico porque vinieron al culto hoy. No estoy hablando mal de nadie, por favor, entiéndame. Lo que pasa es que tenemos que reconocer los espíritus que se están moviendo en nuestra región. Tenemos que reconocer lo que el diablo está haciendo aquí para nosotros contrarrestarlo. Y para nosotros contrarrestar lo que el diablo está haciendo, quiere decir que nos tenemos que levantar a hacer lo opuesto. Lo opuesto. Jennifer hablaba una palabra bien poderosa el domingo en el culto de las 5:30. Ella decía, nada de lo que Jesús hizo en la cruz era cómodo. Nada fue cómodo para él. El colgar en una cruz fue demasiado incómodo, era algo horrible para él. Pero lo hizo.
Quiere decir que el ejemplo que hemos recibido de Cristo es un ejemplo que no nos llama a la comodidad. Es un ejemplo que nos saca de nuestra área de comodidad para nosotros sacrificarnos a nosotros. Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que siga en pos de mí. No dijo acomódense, les voy a dar dinero, los voy a llenar de dinero para que se acomoden. Los voy a prosperar para que vivan en casas grandes y tengan esto. No, el Señor no dijo eso. El Señor dijo: el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y que me siga. Y esa cruz, cualquiera sea el proceso de esa cruz sobre mi vida, yo voy a llevar, como decía Pablo, voy a cargar las marcas de Cristo. Porque si Él lo hizo por mí, siendo el Rey de Reyes, se despojó de su gloria y se hizo siervo. Nosotros peleamos por todo. No nos gusta la incomodidad, no nos gusta pasar calor, no nos gusta hacer nada, no nos gusta que nos saquen de nuestra rutina, no nos gusta nada. Y sin embargo, Dios nos está llamando, nos está pidiendo más. Y aquí en la ciudad de Tampa hay una iglesia dormida que mejor se preocupa pelear los unos con los otros y no buscar el reino y no sembrar la semilla. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ver lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, vamos a levantar un equipo de intercesión que reconoce los tiempos que estamos viviendo y que sabe pelear, y que sabe pelear, y que sabe guerrear, y que se atreve a levantarse y amanecerse orando y ayunando si es necesario. Pero eso es lo que se va a tomar para nosotros romper con las fortalezas y los principados que están aquí gobernando en la ciudad de Tampa. Y la ciudad de Tampa no le pertenece al diablo, le pertenece a Dios. Y por eso Dios nos posicionó aquí. Y aquí nos puso el Señor aquí. Amén. Así es que yo los reto a usted. Nosotros esperamos un movimiento de Elías. Ese espíritu de Elías que se levante otra vez antes de la segunda venida de Cristo. Se tienen que levantar los que están llenos de ese espíritu de Elías, que son profetas pero que no andan buscando nombres, son intercesores, porque eso era lo que era Elías. Normalmente nosotros pensamos en Elías como aquel que retó a los profetas de Baal, ¿verdad? Que hizo caer fuego del cielo. Pero no nos acordamos de ese Elías que se escondió en aquella cueva y tuvo que venir Dios a hablarle. Dios está levantando ese espíritu de Elías hoy en este tiempo. Y no son los que gritan y dicen: mira, este es mi nombre, yo soy una persona de renombre, una celebridad cristiana. No, son gente que se meten en su closet a clamar, a interceder, que están viendo lo profético, que pueden entender los tiempos en que estamos viviendo, pero están clamando, encerrados en su closet, en su cuarto, clamando delante de Dios para que se cumpla lo que Dios dijo. Ese es el momento que estamos viviendo. Cristo está a las puertas. Yo lo creo. Cristo está a las puertas. Así es que no se duerma. Vamos a levantar este ministerio de intercesión. Y si usted siente ese llamado a la intercesión, a la oración, yo le pido en el nombre del Señor y les encomiendo, como los pastores de esta casa, que no deje pasar el momento de la visitación de Dios en su vida. No dejemos pasar el momento de la visitación de Dios para la Roca Tampa. En el nombre de Dios.